Ante todo, muy buenas tardes. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante como es el aislamiento hospitalario. Quien habla es el doctor Fernando Lizardo, soy médico residente de segundo año de la especialidad de infectología y vamos a dar pase a este tema muy importante para todos ustedes como personas que pueden estar pues preguntándose cuando van, por ejemplo, a las visitas del hospital o en todo caso cuando tienen conocimiento de alguna persona que esté cerca de ustedes y que tenga algún tipo de infección o enfermedad. Siempre ocurren las dudas de que, ¿qué hago yo para protegerme de ese paciente? O viceversa, protegerlo si por ahora es un paciente que sea muy débil o que quizá esté con una depresión de su estado inmunológico marcado. Entonces, el sistema de aislamiento es una importante medida de prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, IAS, por medio del cual se realizan determinados procedimientos destinados a cortar la vía de transmisión de una enfermedad infecciosa en dependencia de la vía de transmisión del agente biológico involucrado. Entonces, epidemiológicamente hablando, tenemos que tener en cuenta que existe una cadena de transmisión de las infecciones en el cual se basa básicamente en lo que es, primero, el agente patógeno o etiológico, que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito o priones. Estos van a ir a través de un reservorio que va a ser un ente que puede ser animado o inanimado. Este a su vez puede tener una puerta de salida porque puede estar conteniendo a la presencia de estos agentes patógenos y a través de soportes de salida como por ejemplo respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival o genital, va a realizar una vía de transmisión que puede ser a través de contacto con las gotas, aerosoles, como también contacto directo, en el cual esta puerta de salida va a ser igualmente a través de la vía respiratoria, digestiva, cutánea, conjuntival o genital, y va a conllevar a la transmisión de esos agentes patógenos. De esa manera va a formar un ciclo biológico o una cadena de transmisión o una cadena epidemiológica. Entonces acá tenemos que tener muy en cuenta dos cosas. Primero, la cantidad del patógeno, o sea, el inóculo. Tenemos también lo que es la virulencia, que también es importante, las rutas de transmisión, la puerta de entrada y sobre todo el huésped que sea susceptible. Entonces, en lo que respecta a las fuentes de infecciones asociadas a las situaciones de salud, las famosas IAS, estas pueden tener fuentes que pueden ser endógenas como fuentes exógenas. En lo que respecta a fuentes endógenas son las bacterias que son propias del cuerpo, o sea, propias del paciente o de la persona, y la fuente exógena que puede ser un ambiente animado o puede ser también lo que respecta a un ambiente inanimado, ¿no? Que básicamente se va a basar en lo que es la presencia de pacientes, personal de salud o también las visitas que es en el caso del público que estamos dirigiéndonos en esta oportunidad en la exposición. ¿Qué es el aislamiento hospitalario? El aislamiento hospitalario es básicamente la separación de una persona que padece alguna enfermedad transmisible del resto de las personas y que también tiene la finalidad de cosa, de prevenir la transmisión, bueno, de las enfermedades infectocontagiosas reconocidas o sospechosas en pacientes que se han infectado, ¿no? Entonces, precauciones estándar, lavado de manos es muy importante, la higiene respiratoria también, pero aparte de ello, la utilización de métodos de barrera o usos de equipos de protección personal, que son los EPPs, inyección y medicación segura, básicamente en las personales que realicen este tipo de procedimientos y limpieza y desinfección después de procedimientos, o en el caso de la población en general que visita, limpiarse adecuadamente antes de estar con el paciente familiar que esté internado en algún tipo de nosocomio. ¿Cuáles son los 5 momentos para la higiene de las manos? Tenemos aquí antes de tocar al paciente, luego de riesgo de exposición a los fluidos, después de tocar al paciente, antes de realizar procedimientos asépticos y luego de tocar superficies alrededor del paciente. O sea, si se dan cuenta, es muy importante el hecho de, si yo voy a tener contacto con diferentes pacientes, entonces tengo que lavarle la mano antes de tocar al siguiente paciente, habiendo visto a otro previamente. Eso va igual para los familiares que van de visita en los hospitales. Igualmente tienen que lavarse la mano porque pueden tener gérmenes de el exterior de la comunidad y puede tratarse de un paciente que esté inmunocomprometido, o sea, en este caso tenga las defensas bajas y de esa manera puede empeorar el estado clínico que está presentando en la hospitalización. Tipos de aislamiento hospitalario, para ello existen el de contacto, el estricto, tenemos el respiratorio, el entérico, el inverso y el parenteral. El de contacto básicamente nos habla de la sospecha de una enfermedad transmisible por contacto directo con el paciente con elementos de su ambiente, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí pacientes que tengan, por ejemplo, heridas y que tenemos que tener cuidado con el contacto de esas mismas. Y aparte de ello también que tengan secreciones orales o nasales, ¿no? O alguna secreción que sea de su cuerpo. Por ejemplo, tenemos diarrea por Clostridium difficile, que es un tipo de infección dado por una bacteria que produce diarrea, celulitis con exudado, o sea,
infección de la piel, infección de las partes blandas del cuerpo, que puede tener algún tipo de secreción que puede también ser contagiosa. Heridas mayores como apósitos incontinentes, como por ejemplo sarna, que también es una enfermedad que es contagiosa al contacto con el paciente, gangrena gaseosa, heridas abiertas, piodermos, estafilocócicos, básicamente infecciones en la piel y también quemaduras de menos del 25% de la superficie corporal total. Características que la habitación tiene que ser individual, idealmente si es posible, pero si no lo es, al menos tiene que haber un distanciamiento de 1,5 metros entre paciente y paciente y también la persona y el paciente. Y si por ejemplo voy a visitar a un familiar, ponerme los guantes para de esa manera no tener contacto directo con el paciente. El lavado de manos es obligatorio antes de colocarse los guantes y después de sacárselos, igualmente lavarse las manos. ¿Ya? Lentes también es importante, delantal, si en caso de que sea, por ejemplo, una sarna noruega, que es altamente contagiosa al contacto, como también la diarrea y Clostridium difficile, ¿no? Abstenerse de tocar con las manos las heridas o lesiones en los pacientes, que sí es un tema que tenemos que repetir todo el tiempo a los pacientes y a los familiares que van a ver a los pacientes. ¿Qué es el aislamiento estricto? Se aplica cuando se prevea la presencia de aerosoles en el aire con alto rango de difusión y que quedan en suspensión. Aplicar básicamente en donde, por ejemplo, en pacientes que tengan TB, coacilíferos positivos, varicela o herpes zóster que se han diseminado, sarampión, síndrome pulmonar por virus Hanta, difteria, neumonía estafilocócica, rabia y viruela. O sea, en otras palabras, son pacientes que sí o sí necesitan estar en un cuarto individualizado que incluso debe tener una presión negativa para que de esa manera no se disperse el aerosol con el contenido de aquel germen o microbio que pueda ser transmitido a otra persona de manera respiratoria, ¿no? Características, habitación individual que sí es obligatorio, mantener la puerta cerrada, una presión negativa que es lo que le había comentado, el lavado de las manos, el uso de las mascarillas es obligatorio y si es un N95 mucho mejor, antes de entrar a la habitación hasta salir de ella, utilizar mascarilla 3M1860 o N95 como les había comentado, ¿no? Gafas o lentes, guantes y otros según presencia de lesiones cutáneas que también pueden ser contagiosas, ¿no? Bueno, insistir en que la puerta esté cerrada, sino incluso en algunos ambientes hay algún tipo de sensor que cuya luz verde es que me dice que está protegido y si por obvio por ahí aparece una luz roja, quiere decir que probablemente una de las puertas se hayan quedado abiertas y de esa manera se esté diseminando, en este caso, por ejemplo, el bacilo, ¿no? Aislamiento respiratorio se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen respiratorio con bajo rango de difusión hasta 1 metro. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, el paciente estornuda o tose y no te va a ir directo hasta ti si estás a 2 o 3 metros. Va a ir cayendo en descenso hasta tocar el suelo, ¿no? Entonces, en esa manera, 1 metro, 1 metro y medio es suficiente para no poder contagiarse de ese tipo de infecciones. Por ejemplo, meningitis meningocócica o por Haemophilus influenza, varicela, meningitis meningocócica, rubiola, sarampión, toferino, tuberculosis pulmonar. O sea, en otras palabras, si la T, por ejemplo, es paciente negativo, no me va a contagiar, pero es importante siempre la distancia a 1 metro y medio, igualmente en el caso de la meningitis, o sea, pacientes que están en contacto con personal de salud o con familiares, entonces si voy a estar menos de 1 metro, o sea, si mi espacio entre el paciente y yo está en menos de 1 metro, tengo que obligatoriamente usar mis mascarillas N95, utilizar mis protectores faciales y por A o B tiene algún tipo de selección que está eliminando a través de gotículas de Fluger o en todo caso guantes definitivamente, ¿no? Aislamiento individual en lo posible y si no es posible la separación de 1 metro entre cama y cama, lavado de manos y mascarilla también es obligatorio en cualquiera de estos casos, ¿no? Gafas o lentes, el paciente tiene que tener mascarilla, sobre todo cuando sale de la sala quizá a hacer algún tipo de procedimiento, tiene que usar su mascarilla de todas maneras. Pañuelo desechable, que es lo ideal, y la habitación igualmente tiene que estar con una puerta cerrada. El aislamiento inverso, ¿en qué consiste? Es un aislamiento básicamente protector, que quiere decir que, por ejemplo, si un paciente tiene una inmunosupresión severa, como por ejemplo un paciente con VIH en estadio de SIDA, si por ejemplo es un paciente oncológico, un paciente trasplantado de órganos sólidos, entonces tenemos que tener en cuenta que si yo tengo un germen que soy portador y le voy a dar al paciente ese germen, lo voy a transmitir, entonces lo voy a empeorar. Entonces, en este caso, es inverso o invertido porque la función de este tipo de aislamiento es no protegerme, sino proteger al paciente. Se aplican pacientes severamente neutropénicos, que llamamos con más del 25% de servicio total, post-trasplantados, oncológicos inmunosuprimidos con el fin de protegerlos de adquirir infecciones. Ya, aquí la habitación debe ser individual en lo posible, debe contar con levantamanos o aislamiento espacial de 1 metro, no compartir habitación con pacientes con infección respiratoria, obviamente. El lavado de manos también es importante y la mascarilla si es cerca a menos de 1 metro del paciente, ¿no?
guantes para los procedimientos, lentes también, mantener la puerta siempre cerrada y depositar las ropas utilizadas en un contenedor preparado al efecto cuando se salga de la habitación. El aislamiento entérico, su nombre lo dice, o sea, de secreciones entéricas gastrointestinales, se aplica para prevenir la transmisión de enfermedades por contacto directo o indirecto, ya sea, por ejemplo, por heces infectadas, como también en otros casos con objetos contaminados con estas heces. Ejemplos: cólera, fiebre tifoidea, hepatitis vírica tipo A y amibiasis. Lavado de manos es importante en ese tipo de aislamiento, habitación individual, que es lo ideal, pero si no, al menos que haya un lavabo, ¿no? O sea, si hay un lavabo presente en la sala de hospitalización, va a ser importante porque vamos a poder lavarnos antes y después de velar a un paciente, que es lo ideal. La bata es obligatoria, se usarán guantes cuando se manipule material contaminado y dentro de la habitación habrán guantes y batas de todas maneras para poder utilizarlo en caso de que tenga que evaluar al paciente en cualquier momento del día. Aislamiento parenteral destinado a prevenir la diseminación de enfermedades, básicamente a través del pinchazo con una aguja de una jeringa. Lavado de manos, el tema de los contenedores también es muy importante, y utilización de los guantes y las batas, ¿no? Entonces, cuando encontremos, por ejemplo, he ido a visitar un paciente, a un familiar, y encuentro en la cama, por ejemplo, una aguja de quizá por ahí hayan tomado una muestra y se hayan olvidado ahí en la cama, es mejor avisar al personal de salud a que yo mismo lo coja, porque de esa manera yo lo que puedo hacer es básicamente pincharme y contagiarme de alguna infección que pueda ser altamente, bueno, tenga una morbimortalidad altísima, ¿no? Y bueno, solo para concluir de que básicamente el aislamiento es muy importante en el hospitalario, sobre todo porque nos ha surgido la idea de hacer esta exposición porque hay muchas personas cuando van a visita que a veces se sienten un poco incómodos, en todo caso tienen muchas dudas con respecto a por qué ese paciente que tiene tal enfermedad está junto con mi familiar o por qué yo tengo que entrar de esa manera, etcétera. Entonces, para eso justamente se elaboró esta exposición para que pueda ser transmitida a todas las personas naturales que no sean personales de salud. Y sin más, quiero agradecer su presencia y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.